Actualmente vivimos la era de la computación ubicua, donde en nuestra vida diaria y quehacer profesional utilizamos cotidianamente sistemas compuestos de software y hardware. Los dispositivos de cómputo son accesibles para cualquier persona, independientemente de su ocupación o edad. Además, dichos dispositivos pueden conectarse entre sí por medio de Internet, lo que nos permite comunicarnos con personas y adquirir información de eventos importantes que están sucediendo en cualquier parte del mundo. Es importante señalar que saber utilizar una computadora no significa comprender lo que es la computación. Como analogía, utilizar una calculadora no significa comprender los conceptos de la aritmética. Es esencial saber cómo utilizar una hoja de cálculo o un procesador de texto para realizar actividades cotidianas o del trabajo. No obstante, dichas habilidades no aportan un cambio significativo en la manera en que podemos resolver problemas y tomar decisiones. Al igual que se aprenden matemáticas y español, aprender técnicas esenciales de la computación nos puede ayudar a resolver problemas. Dichos problemas pueden ser desde determinar qué pasos se deben seguir para llegar puntual a una reunión de trabajo o el diseño e implementación de una simulación por computadora que explique el comportamiento del tránsito vehicular en la Ciudad de México. Otro aspecto importante a destacar es que el poder de procesamiento de las computadoras se desaprovecha porque se utiliza normalmente solo para actividades recreativas. Es decir, si las personas conocieran acerca de las técnicas de la computación, se promovería la utilización de las computadoras para el análisis de información y adquisición del conocimiento. Entonces, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo desarrollar las habilidades que permitan resolver problemas con base en las técnicas de la computación? ¿Cómo explotar la capacidad de procesamiento de las computadoras para la resolución de problemas? La respuesta es que puede aplicarse un enfoque de resolución de problemas denominado pensamiento computacional, es decir, desarrollando un pensamiento computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? La principal promotora del pensamiento computacional, Janet Wing, lo define como los procesos de pensamiento implicados en la formulación de problemas y representación de sus soluciones, de manera que dichas soluciones puedan ser efectivamente ejecutadas por un agente de procesamiento de información, humano, computadora o combinación de humanos y computadoras. De manera que esencialmente el pensamiento computacional es una actividad mental para abstraer problemas y plantear soluciones que se pueden automatizar. ¿Qué incluye el pensamiento computacional? Organizar y analizar datos lógicamente, formular problemas de forma que se puedan usar computadoras y otras herramientas como auxiliares para resolverlos, identificar, analizar e implementar soluciones posibles con el objetivo de alcanzar la combinación más eficiente de pasos y recursos, generalizar y transferir el proceso de resolución de un problema a una gran variedad de problemas, automatizar soluciones mediante una serie de pasos ordenados, es decir, el pensamiento algorítmico. Ahora bien, el pensamiento computacional se define como los procesos de pensamiento involucrados en la formulación de problemas y representación de sus soluciones. De modo que cualquiera que sea el problema, la clave es recordar que lo primero que debe hacerse es definir la meta que se desea obtener. Es muy importante que, antes de poder atacar un problema, el problema en sí debe entenderse y especificarse. En caso contrario, se corre el riesgo de resolver el problema incorrecto, lo que conlleva la pérdida de tiempo y esfuerzo. Como se mencionó anteriormente, antes de ir manos a la obra, el primer esfuerzo para resolver el problema es concentrarse en qué se debe hacer y no en cómo debe hacerse. Pensar en detalles de diseño y algoritmos es demasiado pronto. En cambio, se debe concentrar en comprender y definir el problema. A fin de comprender un problema, el libro How to Solve It sugiere los siguientes consejos. Describe el problema con sus propias palabras. Representa el problema con dibujos y diagramas. Inicialmente, habrá datos conocidos y desconocidos. Asegúrese de que hay suficientes datos para obtener una solución. Si no, haga explícito los datos desconocidos. El pensamiento computacional es un enfoque para resolver problemas. Naturalmente surge la pregunta, ¿qué es un problema? En este curso utilizaremos la definición de problema computacional.
Un problema se define como una relación entre un conjunto de instancias de entrada y un conjunto de soluciones de salida. Por consiguiente, tenemos que pensar en un problema como insumos con los que se cuenta, lo que son las entradas, y el producto con valor agregado que se desea obtener, es decir, las salidas. Finalmente podemos describir en palabras o matemáticamente qué relación tienen dichos insumos con el producto de salida. Por ejemplo, la definición de problema para el ordenamiento de números es la siguiente. La instancia de entrada es una secuencia de n números, a1, a2, a(n). En este caso, por ejemplo, sería una lista de 4 números, 3, 10, 5 y 1, y lo que vendría siendo la solución de salida es una secuencia de n números, a'1, a'2, a'(n), que ya ordenados sería 1, 3, 5 y 10. Y finalmente la descripción de la relación sería que la solución de salida es la secuencia que contiene los mismos números de la secuencia de entrada en posiciones diferentes, y que satisface que cada número en una posición inferior es menor o igual que el número en la posición subsecuente. Es decir, se satisface que a'1 es menor o igual que a'2 menor o igual que a'(n). Para este curso se considera como núcleo del pensamiento computacional en la resolución de problemas las siguientes técnicas: abstracción, algoritmos, descomposición y simulación. La primera técnica que estudiaremos es la abstracción. La abstracción es la habilidad que permite considerar solo las características esenciales del objeto o fenómeno que se esté analizando. En función de lo que se pretende representar, la abstracción indica qué debe de ser considerado relevante, qué detalles deben eliminarse, cuál es el núcleo o esencia y hasta qué punto debe simplificarse una representación. Con la simplificación resultante, se crea una representación general de lo que intentamos resolver. Por consiguiente, la abstracción es una habilidad que nos permite crear modelos. Imagina que quieres modelar el movimiento de una manzana cayendo de un árbol. Las propiedades relevantes son la posición, velocidad y aceleración de la manzana. No centras tu atención en la temperatura ambiente o en la iluminación. Las propiedades mencionadas anteriormente influyen en el movimiento de la manzana. Sin embargo, descubrir la influencia de cada detalle sobre el fenómeno observado sería abrumador. La segunda técnica que estudiaremos son los algoritmos. Es la técnica que abarcará la mayor parte de este curso. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de reglas bien definidas o instrucciones no ambiguas que permiten resolver un problema. Básicamente, un algoritmo es similar al conjunto de instrucciones que sigues para preparar un pastel o para asistir al trabajo. Los algoritmos algunas veces son especificados mediante diagramas de flujo o pseudocódigos. A partir de los diagramas de flujo o pseudocódigo, podemos escribir los algoritmos en un lenguaje de programación. Los programas que manejamos de manera habitual como WhatsApp, Twitter o videojuegos son en el fondo algoritmos. Además, también aprenderemos que los algoritmos son comúnmente evaluados mediante su tiempo de ejecución. La tercera técnica que estudiaremos es la descomposición. La descomposición se refiere a dividir un problema o sistema en partes o instancias más pequeñas y manejables. Una estrategia que se suele utilizar es la denominada divide y conquista, donde un problema se fracciona en problemas menores y cada problema menor se resuelve por separado. Una vez se resuelven los subproblemas, entonces se integran para producir la solución al problema original. Además, aprenderemos cómo crear funciones y a utilizar la técnica de la recursión. La cuarta técnica que abordaremos es la simulación por computadora. La simulación por computadora es un modelo matemático que se ejecuta en una computadora a fin de probar hipótesis y predecir el comportamiento de un fenómeno físico o del mundo real. Actualmente, la simulación es considerada por la comunidad científica como el tercer pilar de la ciencia junto con la teoría y la experimentación clásica. Esto se debe a que en ocasiones elaborar un modelo analítico de un fenómeno puede resultar demasiado complejo. Para estos casos, la computadora será nuestro principal instrumento científico porque permitirá probar nuestras hipótesis. Así como cada persona tiene habilidades de lectura, escritura y aritmética, el pensamiento computacional es una habilidad que puede adquirir cualquier persona. Por ejemplo, el estudiante que busca en Internet sobre un tema y decide cuál es la información confiable, el escritor que comienza con su hipótesis, articula lo que va a argumentar y refina repetidamente su trabajo.
el científico que desarrolla modelos y simulaciones para representar sistemas físicos. Por consiguiente, el pensamiento computacional puede aplicarse en actividades empresariales, científicas o artísticas. En el pensamiento computacional se ha definido un vocabulario estándar que permite manejar un lenguaje común y sin ambigüedades. Recopilar datos, el proceso de reunir información apropiada. Analizar datos, darle sentido a los datos, hallar o establecer patrones y sacar conclusiones. Representar datos, representar y organizar los datos en gráficas, cuadros, palabras o imágenes apropiadas. Descomponer problemas, dividir una tarea en partes más pequeñas y más manejables. Abstraer, reducir la complejidad para definir o establecer la idea principal. Algoritmos y procedimientos, serie de pasos ordenados que se siguen para resolver un problema o lograr un objetivo. Automatización, hacer que las computadoras o las máquinas realicen tareas tediosas o repetitivas. Simulación, representar o modelar un proceso. La simulación involucra también realizar experimentos usando modelos. Paralelismo y concurrencia, organizar los recursos para que simultáneamente realicen tareas con el fin de alcanzar una meta u objetivo común.